Pasamos inmediatamente a dar la palabra a Germán Rodas, quien nos hablará sobre el carácter estratégico de la Fundación Rockefeller frente al rol del Estado en la región. Germán. Gracias, Richard. Un saludo a los compañeros de la mesa, a todos y todas quienes nos acompañan esta noche. En realidad, el evento de esta noche, lo ha señalado el coordinador antropólogo Richard Salazar, se da en el marco de un encuentro importante para el taller de Historia de la Salud de la Universidad Andina. Se da en el marco, además, de habernos constituido desde hace un año atrás por el impulso de Emilio Quevedo en una red latinoamericana que viene trabajando y sistematizando algunos elementos que seguramente van a ayudar a la comprensión de la historia de la salud, esa historia de la salud que, como decía el propio Emilio, se vuelve fundamental ser aprendida, conocida, tratada, no solamente en los espacios de formación médica, desde luego en aquellos espacios, y en otros espacios académicos y profesionales. Toda vez que, valga señalarlo, aquí hay una concurrencia importante de profesionales de la salud, la formación en la historia de la salud sigue siendo todavía un elemento, al menos en este país, inconcluso y muy oblicuo, si se quiere hacer un calificativo adicional. Yo he preparado una corta disertación que, en homenaje al tiempo, la voy a leer para tener una visión o para correr el riesgo de hacer un planteamiento sobre mi modo de ver respecto del rol de la Fundación frente a lo que significó la consolidación de los estados en Latinoamérica, a diferencia de su rol, digamos, en Latinoamérica, a diferencia de lo que significó la consolidación de los estados en Europa. A mediados del siglo XIX, la higiene pública europea logró un desarrollo institucional que fue de la mano con los nuevos conocimientos sobre algunas enfermedades y también con las necesidades planteadas por el sistema de producción industrial y mercantil que sustentaba la economía de las grandes potencias europeas, contexto que culminó con lo que se conoce como la revolución burguesa, que puso el poder en manos de los productores industriales. El nuevo tipo de organización económica y social referido había contribuido, entre otras cosas, al desplazamiento de gran cantidad de personas desde las zonas rurales hacia las ciudades, con el consecuente hacinamiento urbano y el aumento en la incidencia de enfermedades debido a la explotación del sistema económico-social predominante en aquellos años. Esta realidad demandó que en las ciudades europeas la clase social en el poder intentara mejorar las condiciones de salud de los trabajadores, favoreciendo con tal comportamiento el cuidado del capital humano necesario para el desarrollo del sistema hegemónico. Tales circunstancias fueron evidentes en muchos países europeos, entre ellos Inglaterra, Francia y Alemania. El desarrollo de condiciones inadecuadas en materia de salubridad en muchas de las ciudades de estos países desembocó en el aparecimiento de enfermedades que llegaron a expandirse a manera de epidemias. Abro comillas. Las repetidas epidemias de cólera, tifus, viruela y otras enfermedades mostraron al burgués la urgente necesidad de proceder al saneamiento de sus ciudades para no ser él y su familia víctima de estas epidemias. Cierro comillas, cita de Engels. La circunstancia comentada debió ser enfrentada por los grupos de poder que no solo estuvieron obligados a precautelar la situación de salud de la población, sino de favorecer acciones sanitarias para no afectar el desarrollo del sistema industrial, que corría el riesgo de desacelerar su ritmo en medio de la protesta social, particularmente obrera, carente de las condiciones más elementales para precautelar su salud en el engranaje perverso de una estructura social injusta. Respecto de todas estas circunstancias de contexto, me detendré muy brevemente en el caso inglés, por razones indispensables para continuar esta exposición. Shadwin en 1842 publicó un estudio en el cual demostró las relaciones existentes entre las condiciones sociales de vida y la situación sanitaria de los trabajadores. En este trabajo señaló la pertinencia para que el Estado interviniera a fin de mejorar las condiciones sanitarias de los ciudadanos y de esta manera aumentar la capacidad productiva. De esta forma y con adicionales hechos históricos que hoy no vienen al caso repetirlas,
se fue construyendo en Inglaterra y podría decir de manera general en Europa el proyecto de protección a la salud desde el Estado, no solo como una determinación del poder y del movimiento sanitarista, sino como una forma estratégica de los sectores hegemónicos que fueron construyendo la sociedad industrial de aquel periodo en base al fortalecimiento del Estado. Insisto, en base al fortalecimiento del Estado, para la protección desde él de la sociedad productiva, asuntos todos estos que en la segunda mitad del siglo XIX alcanzaron gran influencia en Estados Unidos de Norteamérica, que en el curso de los siguientes años definió matrices propias también en esta materia. En efecto, en el periodo de la segunda revolución industrial y la formación del capitalismo financiero, esto es más o menos en las décadas del 1853 al 1883, es decir, cuando se produjo la penetración del capital europeo en Norteamérica, luego de la derrota de la sociedad agraria del sur, Estados Unidos entró en una etapa de rápido desarrollo capitalista y vino a ocupar un espacio entre las potencias industrializadas. En esta nueva fase, su estructura económica demandó la atención de la salud de los trabajadores, así como fue imperativo que el Estado cuidara del bienestar de su ejército, que hacia finales del siglo XIX había ocupado las últimas colonias de españoles en la región y que aparte de esta circunstancia contribuyó al fortalecimiento de la geopolítica y de la geoeconomía norteamericanas. En este mismo periodo, la sociedad estadounidense estuvo acechada en materia de salud a causa del aparecimiento en otras latitudes de las pandemias del cólera y de la fiebre amarilla, lo cual determinó que Estados Unidos se preparara ante la posibilidad de los contagios que, como se comprenderá, afectaría las actividades económicas de este país. Debido a las circunstancias señaladas, el Congreso norteamericano en 1880 adoptó una resolución que autorizó al presidente de la República para que convocara la quinta conferencia sanitaria en Washington con el objeto de organizar un sistema internacional de notificación referente a estas dos enfermedades. Estados Unidos, en esta nueva conferencia, propició los esfuerzos para que se incluyeran como temáticas sustantivas de análisis lo referente a la fiebre amarilla y a la malaria, problemas sanitarios urgentes para los norteamericanos, tanto más que habían iniciado sus relaciones comerciales con Latinoamérica, en cuya región estas enfermedades ya se habían expandido. El desarrollo de intereses comerciales diferentes y hasta contrapuestos no permitió el que se concretaran acuerdos específicos en esta reunión respecto de los conflictos de salud señalados. Por las razones expuestas y debido a que la actividad comercial de Estados Unidos con Latinoamérica constituía la prioridad de aquel momento, debe entenderse que los norteamericanos comenzaron a pensar en la necesidad de construir una organización sanitaria regional que atendiera entonces los conflictos de la fiebre amarilla y de la malaria, que finalmente se volvieron en factor de distorsión de sus intereses geoeconómicos. Fue entonces cuando las políticas de Estado de los norteamericanos se dieron paso a los objetivos empresariales privados, entre otras de la United Fruit Company y de la Fundación Rockefeller. Empresas que lograron incidir para que sus instituciones y empresas que lograron incidir para que sus objetivos de enfrentar a determinadas enfermedades formaran parte de los intereses de los regímenes norteamericanos de turno. Fue un punto de ruptura entre el interés social del Estado con el interés empresarial privado, cuya acción fue articulada para precautelar los mercados latinoamericanos, impedir que las enfermedades contagiosas llegaran a los centros de producción y también enfrentar las enfermedades en la región mediante productos terapéuticos producidos por sus propios centros de investigación. Este fue el mecanismo mediante el cual los Estados Unidos, su gobierno y los intereses privados adheridos al mismo iniciaron una incidencia activa en materia de salud pública en el continente. De esta manera puedo afirmar que no solo se fabricaron las dependencias económicas, políticas, sociales y culturales, sino que adicionalmente se fueron construyendo las referencias del pensamiento médico que en su momento, ya iniciado el siglo XX, en el marco de lo conceptual, evolucionó por caminos distintos a las ideas que provenían del capitalismo eurocéntrico. Tales contradicciones se evidenciaron como expresión de las diversas formas de desarrollo del modelo capitalista a partir del control del Estado, de la conducción de los gobiernos o de la construcción de las variadas iniciativas privadas. Puedo concluir también que mientras en Europa el desarrollo del capital consolidó comportamientos expresos del Estado en materia de salud para proteger los intereses privados,
En los Estados Unidos, los intereses privados asumieron directamente el control de las enfermedades y la producción de los medicamentos, en una especie de acción paralela a la gestión del propio Estado. Así, bajo esta concepción, la Fundación Norteamericana Rockefeller inició el estudio y control de la fiebre amarilla. Igual circunstancia ocurrió con la campaña experimental contra la malaria, cuya actividad también potenció el negocio de la Fundación en relación a la producción y distribución de la quina. De esta manera, como lo dice Emilio Quevedo, las acciones de la Fundación dejaron de lado el antiguo modelo higienista predominante en Latinoamérica que provenía de la conquista europea, la misma que fue reemplazada por una forma norteamericana de entender la salud pública. Esta forma norteamericana de entender la salud pública fue aliada de los intereses de las corporaciones transnacionales que se habían constituido en los Estados Unidos, a los cuales se pertenecía el grupo Rockefeller, tanto así que para desarrollar su estrategia en salud, crearon además un nuevo perfil profesional para el salubrista, al mismo que lo formaron en universidades privadas y conforme los requerimientos estratégicos de la Fundación y en concordancia con el pensamiento médico norteamericano en construcción que fue paulatinamente subordinando a la región. En suma, desde el modelo estatal norteamericano, heredado de la cultura inglesa industrial, se abrió el paso a concepciones exclusivas del control de la salud por parte del sector privado. Esta circunstancia, en el caso latinoamericano, fue propiciada por las características del propio desarrollo del capitalismo en la región y la realidad que he pretendido demostrar en esta corta intervención han constituido una forma diferente de entender el conflicto salud-enfermedad en Europa y en América, asuntos que en educación médica deben ser aprehendidas, no para elaborar estigmatizaciones o bien para quedarnos en el reduccionismo anacrónico, sino como una forma de entender nuestra realidad, nuestra historia, que en materia de salud colectiva debe ser recogida con el pensamiento crítico por quienes optan por la formación médica y por quienes estamos interesados en la historia de las ideas. Muchas gracias.